Estamos en la parte B del capítulo 1. Toma tiempo, vamos despacio, como dicen, porque precisa. Y, y creo que el Señor nos está trayendo esta revelación y esta sensibilidad de ir tomando la palabra e irla desmenuzando, irla saboreando, ir poniendo en práctica lo que Él nos está diciendo. Sabemos que estamos estudiando el libro El compromiso profético, el mandato de Isaacar, y eh, el título que le hemos dado a este tiempo de lectura y comentarios es Entendidos en los tiempos. Es una oración que hemos estado haciendo, es una oración que tenemos que continuar haciendo, no solo en favor nuestro, sino también de nuestros hermanos. Señor, queremos ser entendidos en los tiempos, y ya lo hemos visto que ser entendido en los tiempos es estar en ayuno, en oración, en búsqueda del Señor para poder entender la palabra profética escrita y poderla no solo entender, sino situar en el tiempo que se está viviendo. Tal vez para los demás, los que no buscan el rostro del Señor, lo que está sucediendo en la actualidad es situaciones que les impacta, que les genera estrés, que les genera ansiedad. Mas, sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, entendidos en los tiempos, hemos de hablar para que nosotros podamos en cada época o en cada proceso, en cada tiempo, eh, hablar a la gente y los demás puedan comprender qué es lo que está ocurriendo. Ahí hay dos imágenes, bueno, varias imágenes, pero una de ellas quiero hacer referencia, perdón, a Simeón y a Ana, que ambos se prepararon para la venida del Mesías en ayuno y en oración, sabiendo que nosotros estamos en tiempo de principio de dolores, porque así es como lo vamos viendo, ¿verdad? Una cosa y otra cosa. Y bueno, todas las épocas eh, eh, o cada cantidad de tiempos van surgiendo situaciones y la gente dice, antes era mejor o ahora vivir es terrible o cada día la cosa está peor. Creo que en los diferentes momentos que ha vivido la iglesia ha podido tal vez tener esa expresión, cada vez está peor. Pero no solo es eso, sino entender que es la temporada que nos corresponde como generación, qué es lo que Dios sabía, que estaba en el corazón de Dios que nosotros podíamos hacer o nuestra participación en lo que es el reino de los cielos, y por eso nos ha permitido vivirlo. Hay gente que se lamenta y dice, mejor me hubiese nacido años atrás, mejor no hubiese nacido, creo que no tengo la capacidad. Hay otros que se sienten agobiados por la edad diciendo, voy a partir de este mundo y no veo que venga el Señor y no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mis generaciones, pero el Señor nos está diciendo hoy, dentro de ser entendidos en los tiempos, es que usted y yo aceptemos que esta era la temporada que a nosotros nos corresponde a vivir, que Él nos ha dado esa capacidad para vivirla, y que la manera de prepararnos para las eventualidades, que la manera correcta para hacer luz a los demás es mantenernos siempre en búsqueda de la presencia del Señor. Simeón y Ana se preparaban para la venida del Mesías de esta forma, y así fue como ellos pudieron entender cuando llega José y María con el niñito para presentarlo, porque el Espíritu Santo les dio testimonio. Ellos pudieron entender que ese bebé era el Salvador o es el Salvador. Entonces, muy importante es que estemos sensibles a no o cuidadosos de no descartar la vivencia en la cotidianidad con respecto a la parte espiritual, porque el Señor se manifiesta, porque el Señor
todo lo que nosotros oramos, y por eso el testimonio del inicio de los sueños que tuve, de la interpretación, todo lo que no, se gesta en lo espiritual se da a luz luego en lo natural. Entonces nosotros hemos de estar prevenidos de esto. Alguien más que yo coloco es Daniel, alguien más que está percibido de los tiempos es Daniel, porque Daniel, vamos a ver en el libro, valga la redundancia, de Daniel 9:2, algo muy importante. Daniel se da cuenta cuando llega el cumplimiento de los tiempos para el final del cautiverio de Israel. ¿Quién había profetizado eso? Uf, cualquier cantidad de años atrás. Jeremías. Leemos en Daniel 9:2. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En este mismo capítulo vamos a encontrar que se hace referencia a las 70 semanas de Daniel, que usualmente se hace referencia para lo que tiene que ver relación con el Apocalipsis. Pero ahorita yo quiero que nos enfoquemos en que Daniel dice la misma palabra, que él miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Cuántas veces se ha hecho la observación? Nosotros, los hijos de Dios, hemos de llevar como una bitácora, debemos de llevar un cuaderno, ponemos la fecha cuando el Señor nos habla algo y debemos de dejar, sería muy bueno, un espacio donde completemos cuándo eso se cumplió, cómo fue que se cumplió. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos olvidadizos. ¿Por qué Daniel se dio cuenta que era el momento de orar y activarse? Porque esa profecía que había dado Jeremías tiempo atrás había dicho que eran 70 años de la cautividad que iba a tener el pueblo de Israel a causa de la tosudez de su forma de proceder, porque todas las veces que el Señor los llamó, que el Señor los redimió, que el Señor los perdonó, y para darnos cuenta de todo eso, lo tendríamos que leer a lo largo de todos los profetas, tanto los mayores y los menores, como el Señor exhortaba al pueblo que se volvieran a Él, que vivieran en santidad, que no fueran en pos de dioses ajenos, y una y otra vez Israel volvía a lo mismo. Y el Señor tenía misericordia, el Señor los perdonaba, pero otra vez volvían a caer en lo mismo. Entonces, ya el Señor, cansado, por decirlo de alguna manera, dijo, bueno, no, como hemos visto, hay que hacer un corte, y de ahí la importancia de que nosotros no abusemos de la gracia, porque Dios podemos fallar o podemos hacer las cosas mal y aún pecar, nos arrepentimos y Dios nos perdona, y Dios nos perdona, y Dios nos perdona. Pero no sabemos en qué momento Él va a tener misericordia de quien Él quiera y de repente de alguien no quiere. ¿Y quién va a decirle algo a Dios si es soberano? En Jeremías 29:10, al estar esta situación del pueblo de Israel de que volvían a andanzas o asumían usanzas de comportamiento, de adoración, de estilo de vida, igual que todo el resto de la gente que no tenían a Dios como su Dios, se da este pronunciamiento de Jeremías, que es el que profetiza que van a venir estos 70 años de cautividad. Y luego no fueron 70, fueron varias veces 70. Entonces, en el capítulo 29, versículo 11, versículo 10, dice Jeremías, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar.
Si usted lee la parte superior en ese capítulo 29, dice, mensaje a los judíos de la primera cautividad. Pero ¿cuántas veces fueron ellos cautivos y cuántas veces fueron llevados? Una, dos, tres. Y es en Daniel, después de que ha pasado un montón de cosas, han sufrido en demasía, les ha pasado de todo, cuando Daniel dice la palabra que revisa los libros, o sea, revisa la palabra de Dios y se da cuenta que de acuerdo a esa profecía que había dado Jeremías, a los 70 años era que el Señor iba a volver a buscar a su pueblo. Y vemos cómo él se da cuenta de este descuido, por decirlo de alguna manera, porque aunque el Señor había castigado al pueblo de Israel y les había dicho, los voy a castigar, ¿verdad? Los babilonios van a llegar y bueno, van a hacer un montón de cosas con ustedes, pero a los 70 años yo voy a volver a venir, yo los voy a restaurar, yo los voy a sacar, yo los voy a consolar. No se habían percatado las personas, sino que dice que es Daniel el que se da cuenta que está otra vez por cumplirse ese tiempo y que es el momento de que se haga realmente un alto en el camino, se ore y tal como él hace, que ustedes pueden leer en el capítulo 9 a partir del versículo 3 al 19, donde él hace una oración de confesión, una oración de rendimiento, una de bendición, perdón, una oración donde él dice, Señor, acuérdate de tus promesas, Señor, acuérdate que eran solo 70 años, ha pasado más de ese tiempo, pero necesitamos que tú ya nos traigas esta libertad. Si usted y yo no leemos la palabra, si usted y yo no tenemos esa revelación del Espíritu Santo, hay cosas que están escritas para ser abiertas, para ser destrabadas en este tiempo. Y si nosotros nos perdemos de estar buscando el rostro del Señor y de estar leyendo su palabra, no nos vamos a dar cuenta cuál es el momento propicio para orar y declarar para que se cumpla esa promesa del Señor en favor nuestro. Y es por eso que vemos en el, en el versículo 16 de Daniel 9, donde él dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El hacer lectura de esta oración de confesión que hace Daniel y esta solicitud de ayuda nos invita a cada uno de nosotros que estamos en diferentes países, en diferentes provincias o departamentos o estados, que estamos en diferentes pueblos, en diferentes congregaciones, que entendamos cuál es el tiempo que se está viviendo, porque hoy tiene que quedarnos claro que como mundo estamos teniendo una lectura del tiempo que está rigiendo y que va caminando acuerdo al reloj de Dios. Pero eso no quita, o eso debe ir también relacionado con entender, de acuerdo a la palabra de Dios,
¿qué está viviendo nuestro pueblo, nuestro país? ¿Qué estamos viviendo también como departamento o provincia o estado o como sea que se llame? Y hemos de entender qué está sucediendo también en nuestra congregación, porque en ocasiones he visto que la gente en masa, el Señor habla para un lugar determinado y eso corre en las redes sociales y todo mundo se apropia o se apercibe de algo que se está dando, pero hemos de ser, o sin embargo, hemos de ser entendidos en los tiempos y saber si eso que el Señor le mostró a una comunidad, a un lugar, realmente es una palabra que corresponde para la congregación donde yo estoy o para mi territorio. Porque hay gente que dice, es que eso fueron mentiras, es que eso no se cumplió, es que eso no pasó. Hemos de saber preguntar si no sabemos a quién, al Espíritu Santo. Señor, muéstrame si esto también es para nosotros. Porque si recordamos que en Eclesiastés 3 habla de que hay 28 parejas de tiempos o diferentes, 28 temporadas, 14 que son más bonitas, vamos a decir así, 14 que no tan buenas. Hemos de entender que así como está la multiforme manifestación del Espíritu Santo, así está el Señor trabajando estratégicamente en cada pueblo, en cada nación, en cada casa, en cada congregación. Entonces, qué importante que nosotros podamos discernir precisamente qué es lo que está ocurriendo y poder discernir. Esto realmente es para todo el mundo, pero esta llamada de atención se está dando para tal lugar, se está haciendo para esta otra zona. Este avivamiento proclamado es para esta gente, porque a veces cuando es exhortación, principalmente la regalamos a los demás, no queremos asumirla. Si son bendiciones, queremos asumirnos bendiciones que quizás no están para nuestro tiempo en ese momento y no nos ha costado nosotros nada o no porque haya que pagarlas, sino en el sentido que no se ha clamado o no se ha pedido y aún así queremos recibir. Bueno, el que se apercibe y arrebata, muy bien. El punto es cuando una iglesia está dormida, un pueblo de Dios, una parte del cuerpo de Cristo está dormida y está muy reconfortada en ese dormir y luego se siente partícipe de una palabra que el Señor está dando para otra congregación. ¿Con qué estoy basando yo esta afirmación que estoy haciendo? Bueno, ustedes y yo podemos leer en Apocalipsis a partir del capítulo 2 el mensaje que se hace a las iglesias. Mientras a una le dice que está muerta en vida, ¿verdad? A otra le habla sobre que se prepare porque va a tener tribulaciones. Mientras a otra la está exhortando por estar comiendo cosas ofrecidas a los ídolos. Y ahí usted puede hacer todo ese despliegue de lectura. Entonces, qué importante es que usted sepa dónde lo tiene el Señor colocado, que usted entienda si ese lugar el Señor lo puso a usted, aunque a usted no le guste, o si el Señor lo puso ahí en un transitorio, o lo dejó permanente, o lo va a mover, qué sé yo. Eso es parte de ser entendidos en los tiempos. Y no dejarme ir por lo que otros estén hablando o estén diciendo. Ya es un tema que bastante hemos profundizado en relación a que
Hemos de orar porque el Señor deposita la palabra en nosotros. Y eso lo he leído una y otra vez y siento hoy volverlo a decir. En Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanza. Puede haber palabra profética y hemos de pesar, siendo entendidos en los tiempos. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando Dios? ¿Está hablando el diablo? ¿O está hablando la carne, el espíritu humano de una persona? Y luego, aparte de identificar quién está hablando, debo de pesar la palabra y saber si ella está exhortando, si redarguye y edifica. Y así vamos a dejar de lado el estarnos comiserando, el estarnos sintiendo pobrecitos nosotros, porque alguien vino y me embaucó, porque yo le creí a esa persona, porque esa persona mintió y manipuló. Hoy yo quiero decirles esto, cada uno de nosotros, como estaba hoy expresando la hermana Idalia, debe de asumir la responsabilidad. Si usted y yo estamos descuidados y nos pasan cosas, no podemos estar culpando a todo el cuerpo de Cristo y muchísimo menos al Señor o al Espíritu Santo. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad buscar del Señor para ser entendido en los tiempos. Y yo debo de dejar de lado estar esperando que alguien me venga a adivinar el futuro, porque eso se da mucho en la iglesia, principalmente entre los pentecostales. Yo debo dejar de estar esperando que alguien me adivine el futuro, porque esta semana estaba revisando con una hermana y le estaba diciendo, recordemos que el papel del profeta es hablar para que el pueblo se vuelva al Señor. Y tal vez usted dice, Erika, ¿cuántas veces has dicho lo mismo? Y lo seguiré diciendo mientras el Espíritu Santo me siga poniendo eso en la boca, que nosotros debemos de entender que no podemos estar como este pueblo de Israel, que Daniel se percató que ya era el tiempo, el cumplimiento, era el momento oportuno para orar y decirle, Señor, ya se cumple tu tiempo de castigo. Ahora sí, por favor, Señor, restáuranos, perdónanos, restáuranos, que nos podamos volver a ti y veamos, Señor, tu justicia, tu salvación, tus misericordias. Si usted y yo estamos esperando a ver qué dice un tercero, si usted y yo estamos esperando que oremos porque otro oró, que sepamos de la palabra porque otro lo hizo. Siento decir en este momento esto, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y hay responsabilidad de cada uno. Principalmente todos los que son del cuerpo de Cristo, pero quiero subrayar los que están en puestos de autoridad, los que están que tienen gente a cargo en cualquier modalidad de ministerio que haya. Hemos de ser gente que buscamos el rostro de Dios, que tenemos temor de Dios. No podemos estar porque si hacen caras o no hacen caras, si me distraen o no me distraen, si me parece o no me parece. Creo que eso en algún momento lo hemos hablado. No tiene que parecernos nada. Aquí el único que importa que opine es Dios y todos nos tenemos que sujetar a Él. De ahí que vemos el mandato de Isaacar, la unción que tenía esta tribu, porque era una tribu que hacía posible la interpretación exacta de las tendencias espirituales, del cambio y las manifestaciones naturales que se estaban dando. Hoy yo le quiero decir esto. Imagínese si Jesucristo hubiera llegado a Nazaret simplemente sin ninguna historia. Simplemente que Jesucristo hubiera aparecido y hubiese dicho, adivinen qué, he venido para tomar el lugar del Hijo de Dios, su Salvador, su única esperanza de la vida eterna,
Y ya que estamos, no tengo padres o linaje alguno, solo me envió mi padre, así que ya me han enviado. Los israelitas hubieran planeado la crucifixión mucho antes de lo que registra la historia. Por eso es importante entender que Dios en su infinita sabiduría cumple las palabras de sus mensajeros. Primero Él habló, primero preparó. Por eso muchísimos años atrás se habían dado las profecías de que un niño iba a venir. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Porque el Señor avisa, anuncia, expresa con tiempo las cosas. Y eso hace que tenga significado las palabras que se dieron en tiempo atrás. Y esa fue una tendencia principal que se dio desde el Antiguo Testamento. Es una expresión de lo que está en la Biblia, en la palabra profética escrita, que guía hacia el futuro, hacia lo que se va a cumplir. Em, es, muy, es muy rico el entender esto. El Señor, cientos de años atrás, por medio de su espíritu, le habló a los profetas. Y ellos anunciaron esa llegada de Salvador. Y en el momento en que va a comenzar a Jesucristo a manifestarse, va ese profeta que va abriendo camino, que es Juan el Bautista. Y que lo que hace es preparar al pueblo para el día del Señor. Y ese clamor, esa voz que hablaba en el desierto, que es como se habla de Juan Bautista, la gente pudo entender en el mundo natural, con su vista humana, que alguien iba a nacer a este mundo, que algo iba a pasar porque él lo proclamaba. No solo estaba ya escrito en la palabra, sino que fue necesario que alguien lo dijera a voz en cuello. Pero esa manifestación, esa proclamar que tenía Juan el Bautista, no solo era preparar ese camino, sino también guiar a las personas en esa percepción espiritual de la esencia de lo que es la salvación. Y entonces es lo que tenemos que rescatar nosotros. Podemos hacer énfasis o podemos proclamar la palabra de Dios que ya está escrita, pero también tenemos que bajarla a la mínima expresión, si comenzar con palabras difíciles, porque hay gente que le gusta lucirse mucho, que le gusta ser muy complicada, porque lo que le gusta es figurar. Y si bien nosotros estamos en el Espíritu de Dios, nosotros hemos de entender cuál es ese rol que nos corresponde. Es hablar de la palabra de Dios, o sea, expresarla. Si usted y yo no leemos la Biblia, ¿qué vamos a expresar? Siempre recuerdo una persona que me decía, como dicen las escrituras, ayúdate que yo te ayudaré. Wow. Hay muchas cosas que el pueblo de Dios dice, como está escrito y como está escrito en el dicho popular, porque no es el Señor que ha hablado. Entonces, nosotros tenemos que leer las escrituras, nuestros hijos tienen que leer las escrituras. No se trata de que me voy a leer toda la Biblia para decir que ya me la leí y una competencia. Yo hablaba con una joven y le decía, lo importante es que leas, aunque sea un capítulo o un versículo, pero que entiendes, que tú misma entiendas qué te está hablando el Espíritu, qué es lo que el Señor te quiere mostrar.
Y nosotros para poder ser luz, nosotros para poder ejercitarnos en esa unción de sacar, nosotros tenemos que bajar también a la mínima expresión, o sea, aquel que no sabe, aquel que es neófito, aquel que no entiende, poderle poner en palabras de ABC, o sea, lo más sencillo, esa palabra y que sea evidente, que puedan conocer quién es el Señor, cuál es la salvación de Él. Estamos en tiempos para que los santos posean el reino. Y esto significa que hemos de asumir nuestro rol profético de intérpretes de la edad, de la verdad, perdón, de la época presente. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita, las personas necesitan saber cuál es esa verdad, qué es lo que se está diciendo. Si nosotros vamos en la tendencia al frenesí del mundo, si nosotros también nos lamentamos, si nosotros también vamos en una desesperanza, en una desmotivación, ¿en qué vamos a ser nosotros diferentes? ¿En qué vamos nosotros a estimular a la gente que busque del Señor? Vemos que Daniel no solo oró, sino que también él se activó y recibió revelación de parte de Dios. Y algo muy importante es tener presente que el poder de Dios se va a manifestar no a través de una sola persona, sino que en el sentido más amplio. No va a ser solo una persona que diga, véanme a mí, yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que estoy hablando palabra profética. ¿Por qué digo esto? Porque en las redes principalmente, antes eso se daba más eh, en lugares de reunión, pero ahora que existen las redes sociales, usted escucha que hay uno y que hay otro y que dicen, a mí si me habló el Espíritu Santo, yo realmente estoy diciendo la verdad. A mí el Señor me dijo, en un individualismo, si bien es cierto, yo dije, hemos de entender cuál es ese reloj de Dios, qué es lo que está pasando en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en los ministerios, en las ciudades, en los países, en el mundo. El Espíritu Santo es uno. Y él, dentro del trabajo individual o específico que está actuando en cada lugar, igual el Señor va a traer ese oleaje de manifestación, de poder, de autoridad, en la cual todos estemos entendidos que vamos trabajando para la obra de Cristo y que Él es el que tiene que ser puesto en alto y que es un mismo espíritu el que nos habla a todos. Y que aunque nos esté corrigiendo a unos y bendiciendo a otros, exhortando a unos y llevando a otros a éxitos o a triunfos, porque es de acuerdo a lo que Él desea hacer en nosotros. Además del trabajo específico que Él hace, hay un mover general, porque la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, ha de estarse preparando para tener aceite en sus lámparas para recibir al amado Salvador, a nuestro amado esposo, a nuestro amado Señor. Cuando una persona se siente mejor que otra, cuando yo tomo una postura de señalamiento a otro hijo de Dios, poniéndolo en ridículo, diciendo falso testimonio, diciendo cosas que no son. Yo no estoy haciendo un rol profético adecuado. He de entender que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y que todos hemos de unirnos para que Cristo sea puesto en alto. Tanto yo como persona individual, como persona que soy parte de una congregación, de una iglesia. En el momento que yo chismorreo, en el momento que yo paso un video de donde sea para estarme burlando de otra persona, para estarla cuestionando, ¿qué gano con eso?
Esta semana anterior yo expresaba, somos el único ejército que expone a sus mismos miembros para que los maltraten. Si realmente a mí me molesta tanto algo que yo veo en una persona, lo primero que debo hacer es orar. Y si a mí es el que el Señor me está llamando a que yo vaya a exhortar a esa persona, no a destruirla, a exhortarla, a motivarla a volverse al Señor, antes de exponerla al ridículo y a las redes sociales, yo debo de ir a buscar a esa persona y llevar el protocolo que dice la palabra cuando hay una desaveniencia entre dos hijos de Dios, dos hermanos de la fe. Porque así es como nosotros mismos no estamos enfrentando nuestro rol, no estamos asumiendo la responsabilidad del peso de llevar la palabra del Señor. Cuando la palabra dice que hemos de soportarnos los unos a los otros, en la aplicación más sencilla es, me lo aguanto. Pero sí, aguánteselo, pero en el sentido de en lo que usted o yo somos débiles, el que sí es fuerte en esa área, que nos meta al hombro y nos ayude. En el momento que yo levanto mi dedo índice para estar señalando, en el momento que yo pongo plato a una persona de plato para que todo el mundo se lo coma, no estoy cumpliendo con el rol profético, porque entonces los que no conocen de Cristo, los que necesitan saber la verdad de la época presente, no lo están entendiendo porque están viendo un circo, están viendo una desunión, están viendo que la gente quiere figurar, quién tiene más likes, quién tiene más seguidores. Hay pastores que están preocupados que si la iglesia es muy grande, que si es muy chiquita. A nosotros nos debe ocupar como ministros del Señor si estamos en santidad, si estamos buscando el rostro del Señor, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos sanado nuestras heridas, hemos llevado al Señor toda cautividad, toda situación que no está de acuerdo al reino del Señor, si realmente hemos tenido una sanidad en alma, cuerpo y espíritu. Y decirle, Señor, cumple tu propósito en eso que todavía no logro conquistar, en eso que me duele, en eso que me cuesta, en eso que flaqueo. Señor, ayúdame. Y cuando usted y yo estamos enfocados en ese proceso de santificación para recibir un día la glorificación de Dios, usted y yo no tenemos tiempo de estarnos parando en la cabeza de nadie, de estarnos burlando de nadie, de estar criticando a nadie. Porque entendemos que somos un mismo cuerpo y que si a una persona le pasa algo, todos nos vamos a doler. Y si usted ve que algo pasa con un ministro del Señor o con alguien y usted disfruta y usted se siente mejor que los demás, hoy le invito para que hagan una reflexión dentro del Espíritu Santo, una introspección delante del Señor y le diga que es este orgullo y esta soberbia que me está ganando. Cuando nosotros como pueblo de Dios estemos entendidos en los tiempos, vamos a saber que tenemos que unirnos para la honra y la gloria del Señor y que nuestro trabajo en lo que nos corresponda a cada uno lo vamos a hacer para la honra y la gloria del Señor, para bendición del cuerpo de Cristo. Finalmente, les voy a leer Isaías 60, 1 y 3, del 1 al 3, porque es la palabra que el Señor trae, esa palabra de bendición, esa palabra de restauración, esa palabra de victoria. Levántate, resplandece. Diga usted su nombre. Muy bien. Usted dice su nombre y yo le digo, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Aleluya. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
pueblo de Dios, levántate y resplandece. Si hoy de la palabra que se ha podido abarcar, usted y yo nos hemos dado cuenta, debo de trabajar más en esta área. Entréguele al Señor esa área y levántese y resplandezca, porque el Señor ha venido sobre ti, porque la gloria del Señor ha nacido sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu. Padre, gracias te doy por este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, porque vamos despacio, porque precisa. Gracias porque tú, Señor, nos estás hablando. Es con amor, es por misericordia a nosotros, porque si fuese más, tal vez no lo toleramos. Pero en la medida exacta que tú sabes que tu pueblo necesita para poder conquistar, para poder crecer, para poder tomar posesión de ese lugar y de ese territorio que ya tú has entregado. Yo bendigo cada hijo, cada hija tuyo, Señor, cada niño, cada joven, cada adulto y adulto mayor. Gracias por cada ministerio, Señor. Afírmalos, confírmalos, Señor. Y que en medio de tu mover, ellos y yo podamos sentir tu presencia, porque lo mejor es tu presencia. Trabajamos para tu honra y para tu gloria en agradecimiento, porque todo lo hemos recibido por gracia. Y nuevamente me vuelves a decir la palabra y la repito, porque de gracia recibiste, da de gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios por la enseñanza.